Así es. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con el tema de funciones. Yo les había dicho, ¿se acuerdan que quedó una parte de la parte de polinomios que nos quedó sin dar el teórico de manera presencial, los que están acá? Pero yo les había subido ya en el aula los videos, no sé si lo pudieron llegar a ver, los videos recortados de la parte que falta, de la parte que faltaba de polinomios. Eso está en el aula virtual desde la última clase que di, ¿sí? Así que si entran ahí donde están todos los videos, está, bueno, lo que yo había logrado dar hasta ese momento y había agregado la parte de polinomios que faltaba dar, que lo tendría que haber dado la semana pasada, pero bueno, con el tema de los paros no lo pude dar, pero le subí los videos de esa clase que es la del año pasado, ¿sí? Así que de última, mírenla de ahí, no sé si algunos ya lo miró, lo vieron los videos, y después obviamente nos consultan, ¿sí? Las dudas que tengan. Recuerden que ya la semana que viene es el parcialito, que seguramente, como es paro la semana que viene también, creo que el parcialito uno es el miércoles y es la semana de paro también. Así que seguramente el parcialito va a ser a través del aula virtual. Así que si alguno no estuviera matriculado en el aula, les pido que se matriculen, porque ahí vamos a dejar el enlace para que puedan hacer el formulario del parcialito. ¿Sí? Va a ser un formulario como un tipo de autoevaluación, en la cual ustedes van a contestar preguntas, obviamente, bueno, múltiple choice o de desarrollar algo, y tienen que subir después el desarrollo tienen que subir el desarrollo en forma de imagen, en forma de un archivo PDF o como lo quieran subir, ahí mismo en el mismo formulario. ¿Sí? Creo que serán dos o tres preguntitas similares a los ejercicios que tienen en el práctico uno. Y les pido que no usen la inteligencia artificial para resolverlo porque nosotros nos damos cuenta enseguida cuando usan la inteligencia artificial para resolverlo. Entonces, no está permitido, así que si nosotros detectamos que alguno lo usó, eh, va a estar invalidado el parcialito. ¿Sí? Así que, y después nosotros cotejamos que lo que hayan desarrollado o lo que hayan entregado en el desarrollo, en la imagen o en el archivo que suban, coincida con las respuestas que ustedes dieron para responder el cuestionario. Así que, bueno, obviamente tiene que coincidir. Eh, ya saben que el tema de los parcialitos era una tipo de autoevaluación que no va a tener una consecuencia directa de no poder rendir después el parcial como ocurría en años anteriores, sino que es como para que ustedes vayan viendo si lograron alcanzar los conocimientos y para que vayan viendo también el tipo de ejercicio que le podemos llegar a tomar después en el parcial, eso sí, va con nota. Así que más que nada es un autocontrol para ustedes, ¿sí? Lo del parcialito. Obviamente sí, para los que hacen promoción, que tenían que tener, ¿se acuerdan? La mitad de los parcialitos aprobados, ¿sí? Así que, pero bueno, seguramente, ya les digo, va a ser seguramente, a menos que se levante el paro, se va a desarrollar a través del aula virtual, ¿sí? En la pestaña, vieron que hay una pestaña de números reales y polinomio. Por ahora no está habilitado, pero va a decir por ahí parcialito uno o algo por el estilo, y ahí entrarán a resolver el cuestionario. ¿Sí? Bien, entonces hoy vamos a empezar con la unidad 2 que es el tema de funciones. Sí, por acá tengo una consulta, decime. El parcialito ya les vamos a avisar. Seguramente lo dejemos habilitado 3 o 4 horas. No sé si será, como es miércoles, quizás lo pongamos en el horario del práctico o bueno, después ya le vamos a avisar, ¿sí? En un horario para que en lo posible todos puedan conectarse en ese momento, ¿sí? Bien.
Compartimos. Sí, no sé, no. Bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla a los que están en distancia. Para que quiero sacar esta ventana. Bien. Bueno, empezaremos entonces con la definición de función. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Juntar la lista del numerador y se comparte. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo, hasta donde yo encontré, estaba la división de polinomios. Pero a partir de la diapositiva del teorema del resto, Sí. no hay la. ¿Faltaría lo del teorema del resto, me decís? Sí, regla de Ruffini, raíz de un polinomio. Ajá. Bueno, lo voy a revisar. Sí. Ahí está la del resto de la que aparece. Ah, Ahí está todo. claro, bueno, pero sí, la idea es que estuviera todo junto ahí donde le decía. No sé si, de todas maneras, como dice ella, de última está, si entras al año, las del año anterior, las podés buscar ahí. Pero yo después voy a tratar de subir que queden todas juntas dentro de la unidad de número real y polinomio. Ahí es donde están los otros videitos. Entonces me faltaría agregar esa de Ruffini y teorema del resto, como dicen. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahí les voy a compartir la pantalla entonces. Aguántenme un segundito. Bien, ¿están viendo mi pantallita los que están en distancia? Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, entonces comenzamos con la definición de funciones, como decíamos. Vamos a definir qué entendemos por una función. La función normalmente la definimos de un conjunto A en un conjunto B. Entonces vamos a decir que dados dos conjuntos, A y B, una función, decimos del conjunto A en el conjunto B, y se simboliza como está ahí. Perdón, no están viendo la pantalla. Y se simboliza entonces como F, dos puntitos, A, flechita B. ¿Sí? Esa simbología quiere decir la función F que está definida del conjunto A en el conjunto B. ¿Sí? Dice, esperen que voy a poner el puntero para que lo puedan ver, a ver si ahí se ve. Sí. Entonces, esta simbología, F, dos puntitos, A, flechita B, que estoy señalando ahí, entonces decimos es la función F que está definido de un conjunto A en un conjunto B. ¿Qué es? Es una aplicación que le asigna a cada elemento del conjunto A, cada elemento normalmente X del conjunto A, le asigna un y solo un elemento en el conjunto B. ¿Sí? Esta definición apréndansela bien porque es preguntita de parciales, final. El tema unidad 2 es funciones y sus aplicaciones, por lo tanto,
La definición de función es clave, la tienen que saber tal como está enunciado acá. ¿Sí? Acá tengo una pregunta de los chicos que están en el aula. Sí, decime. A ver si puedo ampliar la pantalla. El tema... A ver, esperame un segundito. Quiero... eh, Bien. Los que están en distancia, ¿están viendo ahora mi pantallita? Sí. Bien. Bueno. Otra vez. Fue la presentación. Ah. Ahora sí, bueno, ahí estamos. No sé cómo ocultar esta parte. Bien. Entonces, decimos, vuelvo a repetir, una función de un conjunto A en un conjunto B es una aplicación que le asigna a cada elemento X del conjunto A uno y solo uno elemento del conjunto B. Al conjunto A normalmente se lo denomina dominio de la función y es el conjunto de todos los valores que normalmente toma la variable X, la variable independiente. Y a los valores que están en el conjunto B se lo denomina, o al conjunto B en este caso, se lo denomina el codominio o conjunto de llegada. ¿Sí? Bien. Avanzar sería... Bien. Ahí está la simbología que utilizamos a veces para representar los conjuntos. Esta es una de las formas de representarlos a las funciones, perdón, mediante lo que se llaman diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son esa especie de círculos, elipses que se ven ahí, en donde en el lado izquierdo representamos el conjunto A con sus elementos y mediante la función f a este elemento, que sería por ejemplo el elemento A que está en el conjunto, el elemento A que está en el conjunto A, le asignamos el valor de la función que lo denominamos f de A. O al elemento X que está en el conjunto A, le asignamos f de X, que está en el conjunto B. ¿Sí? Entonces, como le decía, el conjunto A se denomina el dominio y el conjunto B se denomina el conjunto de llegada. ¿Sí? O también codominio. ¿Sí? Bien. La notación habitual para decir que tengo una función f con el dominio A y codominio B es la que habíamos dicho recién. F, dos puntos, A, flechita B. Esa es la simbología que usamos para definir una función f de un conjunto A en un conjunto B. Para nosotros normalmente estos conjuntos, el conjunto A o el conjunto B, van a ser o los números reales o subconjuntos de los números reales. ¿Sí? Puede ser todos los números reales o quizás sea una porción de números reales, o sea, un subconjunto de los números reales. También se dice que f es una función de A en B, decimos, del conjunto A en el conjunto B. ¿Sí? Bien. Bueno, el dominio, para definir qué es el dominio, en criollo podríamos decir que el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, la variable X, que es la que está en el conjunto A, para la cual puedo encontrar la imagen, es decir, para la cual la función está definida. Es decir, vuelvo a repetir, el dominio sería el conjunto de valores de X que están en el conjunto A, para la cual puedo encontrar la imagen que estaría en el conjunto B. Entonces, esta simbología que está ahí en el pizarrón dice que el dominio de F lo encerramos entre llave para decir que se trata del conjunto de valores, el conjunto deformado, dice, por los X, vayan leyendo allá lo que le estoy señalando, ¿sí? Lo que yo le estoy señalando se lo estoy traduciendo en el lenguaje coloquial, digamos. Entonces vuelvo a repetir. El dominio de una función es un conjunto, por eso lo pongo entre llaves.
el conjunto formado por los X que pertenecen al A, tales que, estos dos puntitos que le dicen tal que, existe un I en el conjunto B, para el cual f de x es igual a I, o I es igual a f de x. ¿Sí? Es lo que yo le decía en criollo, es decir, el conjunto del dominio, ¿qué es? Es el conjunto de valores, de todos los valores de x, para los cuales la función está definida. ¿Qué quiere decir que está definida? Que puedo encontrar la imagen. ¿Y qué quiere decir que puedo encontrar la imagen? Que se cumple esta relación, que I es igual a f de x, si f de x es mi función. ¿Sí? Normalmente esa f de x va a ser una fórmula en la cual yo, para encontrar el valor de la imagen, tendré que reemplazar el x en esa fórmula, el valor de x, ya sea 1, 2, un medio, un tercio, ¿sí? Y calcular cuánto vale la función en ese valor de x. Es decir, con eso encuentro la imagen, con eso encuentro el valor de la función. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el dominio son el conjunto formado por todos los valores de x que están en el conjunto A, para los cuales existe un I en B, es decir, que existe una imagen, y que esa imagen cumple esta relación de la función, que I es igual a f de x. De la misma manera se puede definir la imagen. La imagen es al revés, serían todos los valores de I que están en el conjunto B, para los cuales existe un X en el conjunto A, y se puede también cumplir esa relación, que Y igual a f de X. Entonces la imagen tiene una definición parecida, ¿ven? También es un conjunto, lo escribo entre llaves porque es un conjunto, de los Y pertenecientes al conjunto B. Siempre estamos suponiendo que estoy definiendo una función del conjunto A en el conjunto B, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces son los Y que están en el conjunto B, tales que existe un X en el conjunto A, y se cumpla la relación, que Y es igual a ese f de X. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces la imagen en definitiva son todos aquellos valores a los cuales, si recuerdan el diagrama de los conjuntos, el diagrama de Venn que mostramos hace un ratito, a todos los valores a los cuales le llega flechita, esos serían los que constituyen la imagen. No hay que confundir la imagen con el conjunto de llegada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes diferencien. La imagen, vuelvo a repetir, son todos a los que les llegan flechita, por así decirlo, ¿sí? Pero el conjunto B es todo el conjunto. A lo mejor a todos los que están en B les llegan flechita, es decir, todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A, o solamente a una parte del conjunto B le llegan flechita y a otra parte no. Entonces, el conjunto B es el codominio o conjunto de llegada, a diferencia de la imagen, que son solamente a los que llegan flechitas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplito con... Bueno, ahí es lo que le decía, no confundir la imagen con el conjunto de llegada. ¿Sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bien, ahí tenemos unas cuantas funciones para indicar el dominio, la imagen, conjunto de llegada, conjunto de partida o dominio es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Ahora yo voy a copiar en el pizarrón la primera función y vamos a analizar los distintos puntos. Cuando digo f de x o y, estamos hablando de la función, de la misma función, ¿sí? A veces ponemos y igual o a veces ponemos f de x, como está acá, f de x igual, ¿sí? Entonces, f de x, la función que tengo ahí, cópienla, ustedes que están en distancia, si tienen papel, también cópienla en el papel. F de x es igual a 2x sobre 2x cuadrado menos 4x. Para esta función me pide analizar el dominio. Voy a dejar de compartir por ahora un ratito la pantalla. Y ahí están viendo la pizarra, sí, los que están en distancia, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? El No, dominio es el conjunto de valores, les decía, para los cuales la función está definida.
¿Qué quiere decir que está definida? Que yo puedo encontrar la imagen. Es decir, que como Profe, le decía, si yo en esta función le doy un valor a la x, lo reemplazo en la fórmula de la función y mediante estas cuentas que tengo que hacer acá encuentro la imagen. Por ejemplo, profe, sí, no se estaría viendo el pizarrón. Perdón que interrumpa. a ver, Tenés que apretar la imagen del pizarrón. Se te hacerle agranda y se doble te clic chica donde está la imagen de la pizarra y ahí la vas a poder ampliar, la vas a poder ver más. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Entonces, por ejemplo, si x vale 1 en esta función, yo estaría calculando lo que vale la función f en 1. Lo indicamos así. Para hallar el valor de la función en 1, f de 1 decimos, lo calculo reemplazando la x en la función, la reemplazo por 1. ¿Sí? Acá sería 2 por 1 sobre 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1. ¿Bien? Bueno, en este caso, en el numerador me quedaría 2. El del denominador sería 2 por 1 al cuadrado, sería 2. Menos 4, me quedaría menos 2. ¿Sí? Y entonces 2 dividido menos 2 me daría menos 1. ¿Sí? Menos 1. Menos 1 es la imagen de la función para cuando la x vale 1. ¿Sí? El valor de la x valdría 1 y el valor de la función sería menos 1 en este caso, o la imagen sería menos 1. ¿De acuerdo? En este ejercicio, en estos primeros ejercicios, me pedía que encuentre el dominio. ¿Cuál será el dominio de esta función? Es decir, yo me tengo que preguntar qué valores puedo darle a la variable x, a la variable independiente en este caso, para poder encontrar la imagen. Bueno, esta como es una función se llama racional, en donde hay un polinomio con x en el numerador y un polinomio en el denominador. Esa es una función racional, ¿sí? Es una división entre dos polinomios, ¿sí? Entonces, en las funciones racionales, el dominio son todos los reales, excepto, en general en cualquier función es así, excepto en donde el denominador vale 0. ¿Sí? En cualquier función que tenga un denominador, sea racional o sea como sea, irracional o sea como sea la función, en matemáticas nunca podemos tener una división por 0. No podemos calcular un valor en cuanto el denominador vale 0. Entonces, en donde hay un denominador, tendré que pedirle que el denominador sea distinto de 0. ¿Tá? Entonces vamos a decir que el dominio de esta función serán todos los reales, excepto donde esto vale 0. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo que pedir es que el denominador sea, en este caso, distinto de 0. ¿Sí? Acá porque hay un denominador. ¿Sí? Después en otro tipo de funciones, por ejemplo, en la función que tenían en el C, que era un polinomio, el dominio de un polinomio son todos los reales, porque yo le puedo dar a x cualquier valor que se me ocurra y no voy a tener ningún problema. ¿Sí? Porque un polinomio son sumas, productos y a lo sumo potencias. Entonces ahí no voy a tener problema que se haga 0 porque no hay denominador. ¿Sí? Entonces, cuando hay un denominador, el denominador tiene que ser distinto de 0 para entonces poder encontrar la imagen, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el denominador de esta función? 2x cuadrado menos 4x, es decir, tendré que poner 2x al cuadrado menos 4x y eso será distinto de 0. Acá tenemos que recurrir a algo del práctico 1. Para ver cuándo esto vale 0, ahí intervienen los que vieron en el práctico 1, que son los casos de factoreo. ¿Sí? Es decir, a un polinomio yo lo quiero transformar en un producto y eso lo hago aplicando los distintos casos de factorización, ¿sí? O factoreo. Factor común en grupo, diferencia de cuadrado, todo eso lo tienen en los videitos de la clase anterior. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar justamente factor común, se llama, ¿sí? Factor común consiste en mirar en todos los términos qué es lo que se repite.
En principio yo veo que acá se repite la X, ¿sí? Y entre el 2 y el 4 podría pensar que hay un 2 como un factor común, porque el 4 lo contiene al 2, o sea, el 4 lo puedo dividir por 2. Entonces, el factor común sería 2x, ¿sí? Y después, ¿qué poníamos? Cuando yo saco factor común, primero, busco un factor que esté repetido en todos los términos, que acá sería el 2x. Y después, entre paréntesis, ese factor común queda multiplicando a lo que voy a poner acá entre paréntesis, que es el resultado de hacer cada término del polinomio dividido el factor común. Es decir, que acá voy a decir 2x cuadrado dividido 2x, ¿qué me queda? Si usted hace la cuantita aparte, sería 2x cuadrado dividido sobre 2x. Imagínense que tienen que hacer esa cuenta. El 2 lo voy a simplificar con el 2, el x cuadrado, una de arriba lo voy a simplificar con una x de abajo, ¿y qué me queda? X, ¿está bien? Entonces, 2x cuadrado dividido 2x me quedaría x. Menos, ahora tengo que hacer menos 4x dividido 2x. ¿Qué me da? Sería el 4 dividido 2, 2. 2. La x con la x se simplificaría, me quedaría el 2 solito. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este polinomio lo puedo factorizar, lo puedo escribir factorizado de esta manera. Como acá está factorizado, hay un producto, y un producto de dos números reales vale 0 cuando alguno de los factores valga 0. Es decir, los factores son los que están multiplicando. Un factor acá es el 2x y otro factor es el x menos 2. Entonces, esto va a valer 0 cuando alguno de los factores me dé 0. Es decir, que el 2x me dé 0 o que lo del paréntesis, el otro factor sería el x menos 2 me dé 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo el 2 por x me va a dar 0? Cuando la x valga 0, sería una opción. O cuando el x menos 2 me da 0. Bueno, pasan el 2 al otro lado. Y me queda que x va a ser igual a 2. ¿Qué me está diciendo esto? Que este polinomio, el que estaba acá en el denominador, va a valer 0 cuando la x vale 0 o cuando la x vale 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir del dominio de esta función? El dominio, lo escribo acá arriba. Lo escribimos así, entre llaves, para indicar que es un subconjunto también de números reales. Es decir, que va a ser el conjunto de los x perteneciente a los números reales, lo escribo así, x pertenece a R, tales que x sea distinto de 0, habíamos dicho todos los reales, excepto los que hacen 0 el denominador, es decir, x perteneciente a los reales, tales que x sea distinto de 0, y este sombrerito que es como una B corta hacia abajo, significa y la x sea distinto, dijimos, de 2. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Todos los reales tales que x distinto de 0 y x distinto de 2. ¿De acuerdo? También lo puedo expresar así al dominio. Si quieren, podría decir que el dominio de esta función, un poco más resumido en este caso, podría decir que son todos los reales menos a todos los reales. ¿Se acuerdan cuando vimos resta de conjuntos, diferencia de conjuntos? Bueno, estoy diciendo que a todos los reales le voy a quitar, le voy a sacar el conjunto formado por el 0 y el 2. Entre llave, porque a los reales le estoy sacando solamente esos dos numeritos, el 0 y el 2, que serían los que no van a estar en el dominio de esa función. ¿De acuerdo? Lo escribo así, de esa manera. Bien, vamos a poner otro ejemplito de los que había ahí en la pantallita. Ahora lo voy a copiar de vuelta en el pizarrón. Aguántame un segundito.
Eh, se largó. La otra función era en el apartado B, g de x igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. Cuatro menos x cuadrado. Bien. De nuevo, acuérdense de hacer zoom en donde está la pantallita, la pizarra, perdón, para ver lo que estoy escribiendo en el pizarrón. Bueno, queremos hallar el dominio de esta función. En esta función no tengo un denominador, ¿tá? Pero sí tengo una raíz. ¿Se acuerdan cuando definimos las raíces, la potenciación y la radicación? ¿Se acuerdan? De práctico 1, ¿qué habíamos dicho? Que cuando tenía una raíz que tiene un índice par, como en esta, una raíz cuadrada, lo de adentro, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo, ¿tá? Y creo de que uno de los últimos ejercicios que habíamos visto era, cuando antes de ver intervalos, creo que fue, habíamos aprendido a analizar, ¿se acuerdan? El signo de una expresión. ¿Por qué quiero analizar el signo de una expresión? Porque yo lo que voy a tener que analizar acá para sacar el dominio de esta función es cuando lo de adentro de esta raíz es positivo o negativo. Necesitamos que el 4 menos x cuadrado sea mayor o igual, en este caso podría ser igual a 0. Necesitamos saber cuándo esta expresión es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y ahí entonces entra a jugar aquellos que habíamos visto en el práctico 1, donde yo le mostré también una función cuadrática, era creo. ¿Se acuerda que decíamos? La función cuadrática la factorizaba para después analizar el signo de cada factor, de cada factor, bien digo. Y de esa manera puedo saber cuándo esto es positivo o negativo. O sea, si yo estoy diciendo que esto sea mayor que 0, es equivalente a decir cuándo esto es positivo. ¿Está bien? Cuándo esto es positivo. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos aquella vez. A esta expresión yo la tengo que factorizar. ¿Qué caso de factorización podría usar acá? Tengo una resta, eso ya les da la idea de cómo se llama ese caso, ¿se acuerdan? Una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados porque 4 se puede pensar como si fuera un 2 al cuadrado. Y la x, bueno, obviamente es x al cuadrado. Son una resta, una diferencia de cuadrados. Para factorizar eso, poníamos la base es 2, es decir, lo que está al cuadrado. Poníamos la suma y la resta de las bases, decimos. La base es el 2, lo que está elevado al cuadrado, por así decirlo, ¿no? Sería el 2, una de las bases, y la x, la otra base. Entonces, para factorizar eso, escribo 2 menos x, esto sería la resta de las bases, por multiplicando a 2 más x, que sería la suma. El producto de la suma por la diferencia, ¿sí? De las bases. Y yo quiero que eso sea mayor que 0. Para analizar, lo que quiero analizar en realidad es el signo de esta expresión, cuando esto es positivo o negativo. A mí me interesa saber cuándo es positivo, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que lo factoricé, puedo saber el signo de cada uno de estos factores, el signo de cada paréntesis. Voy a mirar, por un lado, el signo del 2 menos x, por otro lado, el signo del 2 más x, y finalmente tendré, por la regla de los signos, el producto de estos dos, es decir, el signo de la multiplicación, 2 menos x por 2 más x. Lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era, primero,
analizar dónde se hace cero cada paréntesis, digamos, ¿sí? Es decir, encontrar las raíces de este polinomio, de esta expresión. Es decir, ¿dónde vale cero? ¿Dónde vale cero 2 menos x? Es decir, ¿para qué valor de x ese 2 menos x me da cero? Para el 2. Para que tome el valor 2. Entonces, ubico, esto sería como la recta numérica, ¿sí? Ubico en la recta numérica el 2 y yo sé entonces que para un lado voy a tener los positivos y para el otro los negativos. ¿Para qué lado tengo uno y otro? No es que siempre los positivos van a estar a la derecha y los negativos a la izquierda, puede ser al revés. Veamos en este caso. Si yo a la x le doy un valor que esté antes del 2, es decir, de este lado del 2, para los menores que 2, ¿qué signo voy a tener acá? Por ejemplo, si la x vale 1, pueden reemplazar en el 1. En el primer paréntesis voy a reemplazar, ¿sí? ¿Qué signo me da? Positivo. 2 menos 1. O sea, acá me estaría dando positivo. ¿Se entiende? Si reemplazo la x por 1, 2 menos 1, 1. 1 positivo. O podría haber reemplazado en el 0, si quiero, que estaría por acá. 2 menos 0 me quedaría 2. 2 positivo. Positivo, entonces, para cualquiera que esté a la izquierda del 2, me va a dar positivo. Si a la x la reemplazo por 3, uno que esté a la derecha del 2, mayor que 2, ¿qué signo voy a tener? El 3, por ejemplo. 2 menos 3 me daría menos 1, me daría negativo. Quiere decir entonces que ahí tengo el signo de este paréntesis. Vamos a analizar ahora el signo del 2 más x. ¿Dónde se haría 0? 2 más x. ¿En qué numerito? En Menos menos 2. 2. En el menos 2. Supongamos que el menos 2 lo ubico por acá. Y de nuevo me hago la misma pregunta. ¿Qué signo voy a tener a la derecha o a la izquierda del menos 2? Reemplazando en este paréntesis. Por ejemplo, si la x vale 0, estaría acá en el medio, entre el menos 2 y el 2. Si la x vale 0, ¿qué signo me da? Positivo. Positivo. Entonces, de este lado, del menos 2 para allá, voy a tener positivo. Todo para allá. En cualquier número que ustedes reemplacen, que esté a la derecha del menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, en cualquiera, si lo reemplazan, le va a dar positivo. Si reemplazo a la izquierda del menos 2, por ejemplo en el menos 3, 2 más menos 3, hagan la cuenta, le va a dar negativo. Los cambios de signos están entonces entre el menos 2 y el 2. Y ahora aplico la regla de los signos, como decíamos. A la derecha del 2 tengo más y menos. Más por menos, menos. En el medio, entre el menos 2 y el 2, más por más, más por más, más por más, me daría más. Y a la izquierda del menos 2, de nuevo, más por menos, me daría menos. Cuando yo digo más por menos o menos por más, me estoy refiriendo a que este paréntesis o a este factor me daría positivo y el otro también positivo, o este negativo y este negativo, ¿sí? Esa es la regla de los signos que estoy aplicando para ver, en definitiva, el signo de esto multiplicado por esto, ¿sí? Quiere decir entonces que para números reales comprendidos entre el menos 2 y el 2, el signo de lo que está ahí adentro de la raíz, el signo va a ser positivo. Entonces de ahí puedo sacar el dominio. El dominio de esta función van a ser todos los reales en donde esto me dé positivo o mayor o igual, decimos que 0. ¿Sí? El dominio de esta función, si lo escribo como un intervalo, ¿qué intervalito sería? Menos 2, 2. Los x que pertenecen al intervalo menos 2, 2. Tendré que poner corchete o paréntesis en el 2 y en el menos 2. Quiere decir, Paréntesis. eso diría que el 2 estaría incluido o no. Y es lo mismo con el menos 2, si está incluido o no. Veamos si Si es podría igual, encontrar la imagen Con en que la x corchetes. valga 2. si es mayor, si es mayor o igual, tiene que ser corchetes.
Corchete. Si fuera Si es mayor o solamente igual, mayor, por otro lado, tendrían que ser corchete, como me dicen acá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar en el 2 o en el -2? ¿Podré encontrar la imagen? Si yo quiero calcular cuánto vale la función g en 2, ¿cuánto me va a dar? Y reemplacen ahí. 4 menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. ¿La raíz de 0 existe o no? No, Ponga con la calculadora raíz de 0, ¿cuánto le da? ¿Le no da el 2 Cero. existe, o la le da verdad. 0? Le da 0. Si esto estuviera en el denominador no puede valer 0. Pero acá no está en el denominador, está dentro de una raíz, y si a mí me queda raíz de 0, es 0. No es que no existe. La raíz de 0 la puedo encontrar y me da 0. ¿Se entiende? Quiere decir que tanto el 2 como el -2 los puedo incluir, o sea, estarían incluidos dentro del dominio de esta función. Porque tanto en el 2 como en el -2 lo voy a poder reemplazar acá y voy a poder encontrar la imagen. Esta función, justamente en el 2 y en el -2, va a ir a parar al 0, es decir, donde va a cortar al eje X y yo tuviera que hacer la gráfica. ¿Sí? Son las raíces, justamente las raíces de esa función, ¿sí? Los ceros de la función, donde la función vale 0. ¿Sí? Pero distinto sería si esta expresión estaría en el denominador. Ahí sí, en el denominador no podría valer 0. ¿Entiende? Ya si yo hubiese tenido una función que sea, por ejemplo, x dividido esa raíz, ahí sí, el procedimiento hubiera sido el mismo, porque lo que yo tendría que haber planteado es que lo de adentro de la raíz sea positivo, pero en ese caso no podría valer 0 porque estaría en el denominador. Ahí sí iría con paréntesis y acá hubiera planteado mayor que 0. Pero eso sí estaría en el denominador, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, puedo borrar ahí. Bueno, ese es el dominio. De esa manera encuentro el dominio de cualquier función, ¿sí? Si muestro la otra función que tenían ahí, lo vamos a hacer rapidito. La función h de x, que es menos 3x cuadrado más 2x al cubo menos x más 5. ¿Sí? Es un polinomio. Ese polinomio, como les decía, si es un polinomio, el dominio de una función polinómica son todos los reales. ¿Sí? No tiene restricción. Entonces el dominio serían todos los reales. ¿Sí? Y eso para cualquier polinomio, es decir, funciones lineales son polinomios de grado 1. Funciones cuadráticas son polinomios de grado 2. En ese ejemplo que les leí recién, menos 3x cuadrado más 2x cubo menos x más 5 es un polinomio de grado 3. El dominio para toda esa clase de funciones son los números reales, todos los reales. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver cómo haría para encontrar la imagen. Acá en el ejercicio les pedía indicar la imagen de las siguientes funciones. Bueno, todas estas funciones se supone que serían funciones, una función f o una función g, como decíamos ahí, que supuestamente estarían definidas de los reales en los reales, o en el caso de la función de recién, la función que hicimos recién con la raíz, esa función estaría definida del intervalo menos 2 a 2 en los números reales. ¿Sí? El intervalito menos 2, 2 era el dominio, habíamos dicho, el que sacamos recién. ¿Sí? El intervalo menos 2, 2 es el dominio. Y esto que pongo acá, que acá en este caso puse, en este ejemplo puse los números reales, este es el conjunto de llegada. Es el conjunto de llegada. O sea, lo que está de este lado es el dominio. Lo que está de este otro lado es el conjunto de llegada. Pero el conjunto de llegada no tiene por qué ser igual a la imagen, habíamos dicho hoy. ¿Sí? Vamos a ver en estos ejemplitos que pusimos ahí, encontrar la imagen de las siguientes funciones. Por ejemplo, la función y igual a, vamos a hacer la segunda, que es, a ver, bueno, la primera.
que es más conocida por ustedes. Y igual a x al cuadrado sería la función, ¿sí? Y de esa función, si quieren, en lugar de llamarle y, le pueden llamar f de x, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado. Y vamos a decir que esta función f está definida del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales, ¿sí? Esta, por ser un polinomio, por ser una función cuadrática dentro de los polinomios, es una función de grado 2, o sea, es un polinomio en definitiva. El dominio son todos los reales, ¿sí? Este sería el dominio. O sea, si yo les indico de dónde a dónde está definida la función, esto que pongo acá es el dominio siempre, y esto que pongo acá es el conjunto de llegadas. Pero el conjunto de llegadas van a ver que no es lo mismo que la imagen, como vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función y igual a x al cuadrado? O esta f de x igual a x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica? ¿Una parábola puede ser? Es una parábola y como es justo la parábola que tenía el vértice en el origen, ¿sí? Esta es la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, ¿sí? Es una parábola que tiene las ramas hacia arriba, porque el valor del a sería, en este caso, lo que multiplica la x al cuadrado es el valor del a, el coeficiente principal, es positivo, entonces eso me decía que va con las ramas hacia arriba. La imagen, entonces, serían todos los valores que puede llegar a tomar esta función. Todos los valores que toma la función cuando ustedes harían una tabla de valores. Imagínense que acá, ustedes normalmente para graficar una función desconocida, lo que hacen es una tabla de valores, ¿sí? Entonces le doy valores a x, valores de x permitidos, es decir, valores de x que estén en el dominio, ¿sí? Y con esos valores encuentro la imagen y después marco los pares ordenados, los represento en la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, esta función para 1, cuando la x tome el valor 1, f de x es igual al valor de x al cuadrado, o sea que va a ser 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, esta función en 1 me daría este puntito de acá. En 1 vale 1. En el menos 1 al cuadrado, también me daría 1. O sea que estaría, de este lado ubicaría el menos 1 de x, y también iría a parar a la imagen, a la misma imagen, que sería el 1. Iría a parar acá arriba al 1. ¿Está bien? Y así siguiendo, para el 2 al cuadrado 4, es decir que para el 2, acá me daría, supongamos, 4, y para el menos 2 también iría a parar al 4. Tanto en el 2 como en el menos 2 iría a parar al 4. ¿Sí? Y así podría encontrar todas las imágenes de esta función, representando todos los puntitos, estos puntitos, uniendo esos puntitos me daría la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la imagen o cuál es la imagen de esta función? ¿Qué valores va tomando la variable dependiente, que es la y, sería, ¿no? La y o la f de x depende del valor de x. Entonces, esta le llamaba la variable dependiente, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar la variable dependiente o la y o la función? Los valores los veo reflejados, si ustedes quieren o si ustedes tienen la gráfica, pueden trasladar cada uno de estos puntitos, trasladarlo al eje Y, ¿sí? Y con eso encuentro la imagen, o la imagen de esta función. Los valores del dominio los represento en la X, en el eje de las X, en el eje horizontal, ¿sí? Y los valores de la función los represento en el eje Y. Para esta función, ¿cuál sería entonces la imagen? ¿Qué me dicen ustedes? La imagen de esta función. Los reales positivos. Son los reales positivos. ¿Se dan cuenta? Del 0 para arriba. No tengo valores negativos de y, porque el valor, la función es x elevado al cuadrado. Nunca me va a dar algo negativo. Entonces, la imagen de esta función lo puedo representar en forma de intervalo poniendo que son los x pertenecientes al intervalito 0, 0 infinito, incluyendo el 0, porque esta función
en 0 vale 0, es el vértice, ¿no? De la función justamente. La imagen sería el intervalo 0 infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estábamos viendo lo que yo les quería decir hoy, que no es lo mismo imagen que conjunto de llegada. ¿Se dan cuenta? En este caso, la imagen son los reales positivos solamente, pero el conjunto de llegada es todo R. ¿Se dan cuenta? Que entonces en esta función la imagen es distinto del conjunto de llegada. Porque la imagen, vuelvo a repetir, serían los reales positivos, incluido el 0, podría poner así, incluido el 0, y eso es distinto del conjunto de llegada, que es todo R. ¿Se dan cuenta? Esto es Profe, sí, ¿por qué todo R es el conjunto de llegada? No entendí esa parte. porque cuando yo les di la definición de la función, vieron que cuando dimos la definición de función dijimos una función f que está definida de un conjunto A en un conjunto B. Cuando yo les doy esto que puse acá arriba, ahí le estoy diciendo que la función esta f la estoy definiendo de los reales en los reales. ¿Sí? Ahí le estoy dando el dominio y le estoy dando el conjunto de llegada. ¿Se entiende? Y ese conjunto de llegada puede coincidir o no con la imagen de la función. ¿Se entiende? En este caso, así como yo definí la función, que la definí de R en R, a propósito, les estoy diciendo que R es el conjunto de llegada, pero no coincide, totalmente no coincide con la imagen, porque la imagen son solamente los reales positivos. ¿Está? A veces, en el práctico, a veces no le damos esto, de dónde a dónde está definida la función. Entonces, cuando no le damos eso, podemos suponer que, como puse ahí, que la función está definida de R en R, o podemos suponer que el conjunto de llegada coincidiría, si no lo aclaramos, coincidiría con la imagen. ¿Se entiende? Pero eso es importante diferenciarlo. Si yo les doy esto, ya les estoy diciendo, el conjunto de llegada es lo que voy a poner acá. ¿Está? Y la imagen, bueno, habrá que ver según la función. En esta función es R positivo, los reales positivos. ¿Está? En este caso no coincidiría el conjunto de llegada con la función. Les podría haber dicho que mi función la defino, por ejemplo, de R en el intervalo, no sé, 0 a infinito. Porque la función la defino así, de esa manera. Después habrá que ver si este que sería el conjunto de llegada coincide con la imagen o no. Y eso hace a lo que ahora vamos a ver, que se llama la clasificación de las funciones. Si la función es sobreyectiva, decimos, que ahora lo vamos a ver, cuando la función es sobreyectiva es cuando coincide la imagen con el conjunto de llegada. ¿Sí? El ejemplo que hicimos Profe, acá sería una función que no es sobreyectiva porque la imagen no coincide con el conjunto de llegada. ¿Se entiende? ¿el, el Sí. conjunto de llegada lo definimos nosotros entonces? No, el conjunto de ¿O qué es lo llegada, que define el conjunto de llegada? el conjunto de llegada, o te lo tienen que dar en el ejercicio, o lo definimos nosotros, digamos, o si no te aclara nada, suponemos que coincide el conjunto de llegada con la imagen. No, Mira, por eso, perfecto, sí, cuando decía nosotros decía a usted, digamos, no es claro, que... está bien, entiendo. ¿De acuerdo? O sea, o nosotros le tenemos que dar esta definición de dónde a dónde está definida la función. En ese caso tengo el conjunto de llegada y la imagen la saco de la función. ¿Está? Pero si esto no se lo damos, si eso no se aclara, se supone o debemos suponer que la imagen coincidiría con el conjunto de llegadas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Bueno, Gracias. ahí hay otras funciones que ahora no las vamos a hacer porque era nada más que para que entendamos la diferencia entre conjunto de llegada e imagen, ¿sí? Bien, sigo entonces con la presentación. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? No.
Ahí vamos. Sí, creo que sí. Comparto pantalla. No, parece que no había compartido. Está Bien. compartiendo, profe, ¿eh? Ah, estaba compartiendo. Bueno, perfecto. Entonces. Bueno, entonces ahí vimos estos ejemplitos y continuamos con la presentación. Bueno, hablamos de diferentes maneras de presentar una función, como ya la hemos visto, como ya vieron en los ejemplos que di. Una función se puede dar a través de una fórmula o se puede dar en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo digo una situación problemática como esta que dice ahí, una población humana del mundo P depende del tiempo T. En la tabla se dan estimaciones de la población del mundo, P entre paréntesis T, P de T es la función, en el tiempo T para ciertos años. Por ejemplo, bueno, y ahí muestra, esta es una manera de definir una función en el lenguaje coloquial, ¿sí? A cada valor del tiempo T le corresponde una y solo una imagen, que sería el valor de la población. O sea, no podría suceder de que para un cierto año tenga dos valores de población diferentes. Esa es la definición de función que tienen que entender. Para cuando decimos que a cada valor del conjunto a cada valor X de X del conjunto A le corresponde uno y solo uno del conjunto B, estamos diciendo eso para que se pueda definir correctamente la función, porque si no, en este problema, por ejemplo, estaríamos diciendo que en un cierto año puedo tener dos valores de población distintos, y eso no puede ocurrir, ¿entiendes? No sería una función en ese caso. Entonces, bueno, esa es una manera de presentar una función en el lenguaje coloquial, o como les dice ahí, en forma de una tabla de valores. En una columna, por ejemplo, en este caso, para distintos años, tengo distintos valores de población. O sea, la población depende del año. Entonces, el año es la variable t, la variable independiente, y la población, la variable dependiente. ¿Sí? Lo mismo, no puede ocurrir que en un año tenga dos valores de función diferentes, ¿sí? O dos valores de población diferentes. Entonces, no cualquier tabla representa una función, o no cualquier problema o cualquier situación problemática va a ser una función. Tiene que cumplir con lo que habíamos dicho de la definición, que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno en la imagen, ¿sí? En el conjunto de llegada. También, bueno, ahí están las funciones representadas por tabla o la misma función del problema anterior con la tabla. En forma de diagramas de Venn, como ya hemos visto cuando definimos la función, ¿sí? Donde tengo un conjunto A, un conjunto B, y mediante flechita indica la correspondencia que hay entre los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto, ¿sí? Y también puedo dar la función mediante una fórmula, como tienen ahí, por ejemplo, la función A que depende de R es pi por el R al cuadrado. Bueno, esa es la función del área de un círculo, ¿sí? Si recuerdan, la fórmula de área de un círculo es pi por R cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que para cada valor de R yo puedo reemplazar y encontrar un cierto valor de área, ¿sí? Y por último, bueno, mediante una representación gráfica, ahí tienen el problema de la población, en el cual en el eje de las abscisas, el eje X sería, en este caso T sería el eje T, sí. Sé cómo estará en este lugar, pero está muy frío ahí. Ah, bueno, me están diciendo que está frío en el aula, voy a apagar el aire acondicionado. Espérenme un segundito. A ver si acá también está fresco. Bueno, nada. Entonces, mediante su gráfica puedo representar la función indicando, por ejemplo, acá en este ejemplo, el año que lo represento en el eje de las abscisas, en el eje que acá denominamos T,
Y en el eje de las ordenadas represento la cantidad o la población, expresado en millones de años, como decía el problema, ¿sí? Bien, y uniendo esos puntitos tengo la gráfica de la función, que es otra manera de presentar a una función. Son distintas maneras de representar una función, ¿sí? Con la tabla, con una fórmula, con un gráfico. Ahora, algo que le va a aparecer en el práctico quizás que dice explicitar, ahí no se alcanza a ver porque está superpuesto el cartelito ese. Dice, ¿qué significa explicitar a X como función de Y? Cuando decimos explicitar estamos diciendo despejar o expresar la variable X en función de Y. En definitiva lo que queremos es despejar, ¿sí? Despejar la Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí tienen esa función que es Y igual a la raíz cúbica de, bueno, X menos 4 sobre 3. Explicitar la X significa despejar, en este caso, despejar la X, ¿sí? Y eso lo van a tener que hacer cuando ahora enseguida veamos la función inversa. Si yo quiero encontrar la inversa de una función, lo que tengo que hacer es despejar la X o despejar la variable independiente, en este caso la X, ¿sí? Entonces, si miran la pizarra ahora, vuelvan a la pizarra que voy a hacer este ejemplito. La función es y igual la raíz cúbica de x menos 4 sobre 3. Si yo quiero explicitar a la x como función de y, estoy diciendo quiero despejar la x en función de y. Acá como está ahora, la y está en función de x, ¿sí? Pues está despejada la y. Quiere decir que la y depende de x, o sea, mi variable independiente sería la x y la y es la variable dependiente porque depende de x, ¿sí? Si yo explicito la x voy a hacer al revés, voy a querer poner a la x como función de y, o sea, en ese caso la x va a ser la variable dependiente y la y pasaría a ser la variable independiente. Eso lo puedo hacer cuando una función tiene inversa, ¿sí? Si yo quiero hablar de la inversa tengo que despejar la x. Bueno, vamos a despejar la x de esta expresión. ¿Cómo despejarían? ¿Qué es lo primero que pasarían al otro lado? La raíz como potencia. La raíz la puedo pasar al otro lado como potencia. Es decir, que si esta raíz cúbica pasa al otro lado como y elevado al cubo. Y acá me quedaría x menos 4 sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Qué paso ahora al otro lado? El 3 está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al otro lado. 3 por y al cubo y acá me quedó x menos 4. Por último, el 4 que está restando lo voy a pasar al otro lado y me quedaría entonces 3 y al cubo más 4. Y esto será igual a x. ¿Tá? Cuando hablemos de la función inversa, que ya de paso se lo voy adelantando, vamos a decir que si la función era esta, la y igual a la raíz cúbica es mi función, entonces la función inversa que se escribe así, f a la menos 1 de x, porque también la inversa es una función de x, que va a depender de x. La inversa es la que obtuve acá, pero nuevamente cambiando la x por la y, porque normalmente estamos acostumbrados cuando hablamos de una función a tener una función de x. Queremos que la x sea nuestra variable independiente y la función o la y sea la variable dependiente. Entonces, para hacer la inversa lo que vamos a hacer es despejar la x, como hicimos acá, pero después vuelvo a cambiar, donde tenía y pongo x. O sea, mi función inversa va a ser 3x al cubo más 4. Esto sería la función inversa, que ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata, o cuándo puedo encontrar la inversa o cuándo no. Pero para que ya vayan viendo, de paso, ¿qué quiere decir explicitar o poner en función de una variable en función de la otra? ¿Sí? Bien. Bien. Ahí está el ejercicio. Bueno, hablamos de valor numérico, ya les comenté eso. Cuando hacemos una tabla de valores, que yo quiero encontrar la imagen de la función,
lo que estamos haciendo es hallar el valor de la función. F, por ejemplo, ¿cuánto vale f en 1? ¿Cuánto vale f en 2? ¿O en 4? ¿O en 5? Eso es hallar el valor numérico de la función, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. Ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿lo ven, no es cierto? Estoy en la pantalla. Si f de x es la función 3x más 5, dice el valor numérico de f en 3, yo quiero calcular cuánto vale esta función en 3, ¿qué es lo que hago? F en 3 se escribe como está ahí, ¿sí? F, entre paréntesis, el 3. Decimos f de 3, ¿sí? O dicho de otra manera, el valor que toma la función cuando la variable x toma el valor 3, ¿sí? F de 3. ¿Y cómo lo obtengo? Como ya hicimos hoy, reemplazando la x por ese valor. Es decir, en este caso era reemplazar el x en la función, que era 3x más 5, entonces yo quiero el valor de f en 3, será 3 por 3 más 5. ¿Tá? Bueno, y ese es el valor de f en 3. ¿Sí? Es lo que hacen cuando construyen la tabla de valores, en definitiva, ¿no? Bien. Ya hablamos de la gráfica, que es otra manera de presentar la función. Pero la definición formal de gráfica, ¿qué es la gráfica de una función? ¿Cómo se define matemáticamente una gráfica de una función o gráfica de una función? Como yo les decía, cuando yo quiero representar una función, ¿qué hacíamos? Una tabla de valores, en donde para cada valor de x encontramos un valor de y. Entonces marcamos ese par ordenado xy, marcamos ese par ordenado xy en el plano cartesiano, por los ejes cartesianos, ¿no? Y obtenemos distintos puntitos, y uniendo todos esos puntitos construimos lo que llamamos la gráfica de la función, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es por definición la gráfica de la función? Vean en la pantalla en la transparencia. Dice, ¿qué es? Está entre llaves, por lo tanto es un conjunto, decimos, un conjunto de pares ordenados xy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gráfica? El conjunto de todos los pares ordenados xy que pertenecen a R2. Cuando decimos pertenecen a R2, pertenecen al plano cartesiano, ¿sí? Como decíamos, para graficar la función tengo que construir la tabla de valores, es decir, formar todos los pares ordenados xy y marcarlo en el plano. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces la definición dice eso. Es el conjunto formado por todos los pares xy, pares ordenados xy que pertenecen a R2, es decir, pertenecen al plano, tales que, ¿qué tienen que cumplir? Tienen que cumplir que y sea igual a f de x, o sea, tienen que cumplir con la fórmula de la función. No es marcar cualquier puntito en el plano y ahí tengo una gráfica. Es marcar los puntitos de acuerdo a la fórmula que tenga la función, o sea, reemplazando, por ejemplo, acá en la x, encontrando el valor, es decir, que la y tiene que ser igual a una cierta f de x, con x perteneciente al dominio de la función. ¿Ah? Entonces esa es la definición formal de función, ¿se entiende? Vuelvo a repetir, si lo están viendo ahí en la transparencia, estamos definiendo qué entendemos por gráfica de función. Entonces vuelvo a repetir, es el conjunto, por eso lo encerramos entre llaves, de todos los, entre paréntesis xy, quiere decir que son pares ordenados xy, que pertenecen a R2, es decir, que pertenecen al plano, tales que cumplen con la definición de función y igual a f de x, con x en el dominio de la función. ¿Sí? Eso es gráfica de una función. Así se define. Bien. ¿Qué pasó acá? Ahora, ¿cualquier gráfica ese puede ser la gráfica de una función? Cualquier gráfica, si yo le doy cualquier gráfica, ¿puedo decir entonces que eso representa una función? ¿Cuándo sí o cuándo no? Veamos en la pizarra ahora. Si miran en la pizarra, por ejemplo, si yo tengo la función que había hecho hoy, la x al cuadrado, ¿sí? Bueno, ya les dije, esa es una función, ¿sí? Tiene que cumplir con la definición de función, es decir, que para cada valor de x del dominio,
tengo que poder encontrar una única imagen. A cada valor de X le tiene que corresponder una única imagen. ¿Sí? Entonces, si yo miro acá, por ejemplo, a este valor de X, dijimos al 1 al cuadrado me daba 1. Entonces, para el 1 puedo encontrar la imagen que es 1. ¿Sí? Tomo otro valor de X y me da, por ejemplo, que en el menos 1, la función esta tiene, vamos a poner más acá, la misma imagen. O sea, para el menos 1 también va a parar al 1. ¿Sí? Cumple con la definición de función, es decir, a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Sí, porque al 1 le corresponde este valor, al menos 1 le corresponde el mismo, pero para cada valor de X obtengo un valor de función. ¿Sí? Pero miren, por ejemplo, en este otro caso, si yo tengo, supongamos, una parábola, pero que está así, y esto fuera el X y esto fuera el Y, y acá, por ejemplo, tendría, para este valor de X, que podría ser el 2, obtendría como imagen, supóngase que acá esté el 1, y acá obtendría el menos 1. ¿Sí? Puede ser en este caso que sea función, es decir, ¿qué estoy diciendo? Para este valor de X, ¿tengo una única imagen o no? No, No, porque hay dos valores en el conjunto porque de hay llegada. dos valores en el conjunto de llegadas, ¿se entiende? Si esto lo pensaría usando los diagramas de Venn, estaría diciendo que tanto para el 1 como para el menos 1, supongamos, sería que ocurre algo así. Irían a parar, perdón, estoy con el ejemplo anterior. Tanto en el 2, quiero decir que para este elemento, para el 2, le corresponderían dos imágenes distintas. Es decir, le correspondería, por ejemplo, el 1 y el menos 1. No sé qué clase de función sería esa, pero bueno. Estaría diciendo que para un mismo valor de X le corresponden dos imágenes. Y eso no cumple con la definición de función. Entonces, ¿toda gráfica va a representar una función? No. Para eso usamos lo que llamamos un criterio de la recta vertical. Criterio de la recta vertical que me dice que si yo, dada una gráfica cualquiera, y trazo una recta vertical en cualquier lugar que la trace de la gráfica, ¿no es cierto? Cuando corta la gráfica, tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Sí? Si corta la gráfica en un solo punto, entonces estamos hablando de una función. Si cuando yo trazo una recta vertical, como acá, corta a la gráfica en más de uno, más de un punto, en 2, en 3 o en más, ya en ese caso no es la gráfica, digo entonces, la gráfica no corresponde a una función. ¿De acuerdo? O sea, si yo trazo una recta vertical y me corta la gráfica en más de un punto, no es función. Para que sea función, toda recta vertical tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Y de esa manera entonces podemos decir si una gráfica es o no es función. En la práctica tienen algunos ejemplitos ahí para ver. Ahí está, bueno, el criterio de la recta vertical. Acá llegamos a lo que hoy les comenté algo, con respecto a la clasificación de funciones. Vamos a decir que una función es surreyectiva o también dicho sobreyectiva si se cumple lo que dice ahí. Una función f se llama sobreyectiva cuando todo elemento i en el conjunto B es imagen de al menos un elemento x del conjunto A. Dicho de otra manera, esto quiere decir que la imagen es igual al conjunto B, al conjunto de llegadas. ¿Se acuerdan que decíamos? Siempre estamos suponiendo que estamos trabajando con una función f definida en un conjunto A en un conjunto B. ¿Sí? Entonces,
cuando ustedes tienen una función para la cual ocurre que la imagen coincide con el conjunto de llegada, significaría que si ustedes miran la pizarra y pensamos en los diagramas de Venn, significaría que todos los valores que están en B son imagen de algún elemento del conjunto A. Dicho de otra manera, ¿qué tiene que ocurrir? Que a todos los I que están en el conjunto B les tendría que llegar una flechita, digamos, ¿sí? Todo, como dice ahí en la definición, fíjense, todos los I que están en B son imagen de al menos algún elemento de los que están en el A. Y eso quiere decir que pasaría esto, que si yo encuentro la imagen, todos los elementos que están acá son imágenes de algún elemento de acá. Es decir, que en este caso, a todos los que están en B les llega flechita. Es decir, que en ese caso, la imagen de la función sería igual al conjunto B, que es el conjunto de llegada. ¿Está bien? Podría ser, en este caso, esta sería una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Esta sería una función sobreyectiva. Cuando la función no es sobreyectiva, cuando si yo tengo el conjunto A, este fuera el conjunto B, de todos los valores que están en el dominio, van a parar acá a los que están en B, ejemplo acá, acá, así. Pero me quedan algunos a los cuales no les llega flechita, digamos. Este sería el caso de la función x al cuadrado, ¿se acuerdan que hicimos hoy? En donde decíamos que, por ejemplo, la imagen sería todos los reales positivos, ¿se acuerdan? En el caso de la parábola, cuando dijimos, por ejemplo, que la función f definida de los reales en los reales, o sea, la función f la definimos así, de los reales en los reales, estamos diciendo que el conjunto de llegada sería R. Y si mi función f era igual a f de x, ¿no? Es igual a x al cuadrado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la imagen de esta función eran los reales positivos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaría? En el conjunto B tendríamos todos los reales. Por un lado estarían los reales positivos y por otro lado serían todos estos que serían, por ejemplo, los reales negativos. ¿Sí? Entonces, a todos los reales positivos les llega flechita, pero me quedarían todos estos otros, los cuales no les llega flechita. En ese caso decimos, o en ese caso pasa esto, de que la imagen no coincide con todo el conjunto B, es una parte del conjunto B. Entonces, esta es una función que no es sobreyectiva. Profe, ¿Se entiende la idea de sobreyectiva? Sí, decime. ¿Alguien? le consulto. Sí. Los valores de la variable independiente pueden tener varias imágenes, un mismo valor. ¿Vos decís si para un Y mismo valor de X puedo tener dos imágenes distintas? O lo que sí, decimos en el ejemplo de acá arriba, por ejemplo, que este valor, exactamente. este por ejemplo sería el -1 y este sería el 1, pensando en la función cuadrática, ¿sí? Sí, El tiene la misma -1 imagen. elevado al cuadrado puede ir a parar a la misma imagen. En este caso, tanto en el -1 como en el 1 van a parar los dos al 1. Es el caso de la parábola, de la función cuadrática, ¿sí? Pero fíjate que cumple con la definición, porque lo que estamos viendo es que de cada valor de X del conjunto A, le corresponde un único elemento en el conjunto B. O sea, a cada uno de estos le corresponde un valor de B, un valor de función que está en el conjunto B. Eso puede pasar, ¿sí? Que para distintos valores de X obtenga la misma imagen. Incluso podrían ir todos los valores de X a la misma imagen. Por ejemplo, en una función constante, ponete que la función es
f de x igual a 5, una función constante, ¿sí? Es decir, que mi función, para cualquier valor de x, la función siempre vale 5. Entonces sería una recta así. Todos los valores de x irían a parar si este fuera el 5, ¿no? En el eje y. ¿Se entiende? Para todos los valores de x van a parar todos al 5. Y ese sería un caso como este. En realidad sería todavía más traumático, que todos los de acá van a parar todos acá, al 5. ¿Se entiende? Todos van a parar al 5. Pero para cada valor de x yo obtengo una imagen. La imagen puede ser la misma, eso sí. ¿Se entiende? Lo que no puede pasar es al revés. Que si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, no puede pasar que de un mismo valor de x tenga dos imágenes distintas. Es decir, que esto no podría ser así. Por ejemplo, si este fuera el 2, y al 2 le asigno como imagen el -1 y también le asigno el 1. Eso no puede ser porque no sería función en este caso. Esta no es función. ¿Se entiende? No sé qué me había preguntado Sí, por ahí. profe. ¿De acuerdo? Que de acá salgan dos no puede ser. Pero que sí en el conjunto B le lleguen dos flechas al mismo, eso sí puede ser. ¿Vamos? Y eso tiene que ver con la clasificación de función que estamos viendo. Lo de sobreyectiva entonces se entiende, es decir, que para que una función sea sobreyectiva, todos los que están en B tienen que recibir una flechita, es decir, todos tienen que ser imagen de algún elemento del A. ¿Sí? Dicho de otra manera, que la imagen coincide con el conjunto B. ¿De acuerdo? Si la imagen no coincidiría con el conjunto B, decimos que la función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la definición de inyectiva, que es otra clasificación de la función. Una función dice que es inyectiva cuando nunca adopta el mismo valor dos veces. Si piensan en el caso de la función constante, pensando en el caso de la función constante, por ejemplo, esa sería una función que no es inyectiva, porque siempre adopta el mismo valor, incluso más de dos veces. Para todos los valores de x van a parar al mismo valor de y, a la misma imagen. ¿Entiende? Esta es una función, entonces, que no es inyectiva. Para que se cumpla que la función sea inyectiva, si miran en la transparencia la definición, dice que una función es inyectiva cuando se cumple que si x1 distinto de x2, eso quiere decir que si tomo dos valores de x distintos, entonces f de x1 tiene que ser también distinto de f de x2. ¿Qué quiere decir eso? Que a valores distintos de x le corresponden imágenes distintas también. ¿Se entiende? Es decir, que no puede ocurrir lo que estamos diciendo acá. En el caso de la función constante, por ejemplo, para el 1, para el 2, para el 3, o sea, para distintos valores de x, obtengo la misma imagen, que sería el 5. Esta es una función que entonces no es inyectiva, no cumple la definición que dice si x1 es distinto de x2, entonces la imagen, o sea, la f de x1 tiene que ser también distinta de la f de x2. ¿Se entiende? O equivalentemente, a veces usamos esta otra definición, que es lo que se llama la recíproca de la anterior. Es decir, la recíproca es tomar lo contrario, la negación de lo que está después del entonces. Es decir, lo contrario de decir que f de x1 tiene que ser distinto de f de x2, si yo digo lo contrario, estamos diciendo entonces que si f de x1 fuera igual a f de x2, lo que está escrito acá, entonces también tendría que ser x1 igual a x2. ¿Entiendes? O sea que si las imágenes fueran iguales, el x1 tendría que ser igual al x2, es decir, se trataría del mismo punto en realidad. ¿Ah?
Eso es una función que no es, perdón, esa es la definición de inyectiva, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Cuándo una función entonces sí va a ser inyectiva? Vuelvo a repetir, va a ser inyectiva cuando para distintos valores de x le corresponde distintos valores de y. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 2x, que es una función lineal, una recta, ¿sí? Si hago una tablita de valores, esta recta en 0 vale 0, 2 por 0, 0, ¿no es cierto? En 0 vale 0. Y si la x toma el valor 1, por ejemplo, 2 por 1, 2. Es decir, que la y me daría 2. Bueno, entonces, con esos dos puntitos ya me alcanza para trazar la recta esta, ¿sí? Entonces, pensemos en esta línea recta, ¿sí? En esa función. ¿Será inyectiva o no? Yo para probar que es inyectiva, ¿cómo pruebo que una función es inyectiva? Bueno, uso la definición. Si yo supongo que la función es inyectiva, se tiene que cumplir en la definición. Vamos a mirar esta que dice que si x1 fuera distinto, entonces supongamos que x1 es distinto de x2. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que probar para que sea inyectiva? Que la imagen también son distintas. O sea, si parto suponiendo que tomo dos valores de x distintos, para que sea inyectiva, las imágenes tienen que ser distintas. ¿Cómo encontrarían f de x1 para esta función? ¿No es cierto? Si mi función es y igual a 2x, ¿cómo encuentro f de x1? ¿Cómo harían para encontrar? O cómo hicimos para encontrar cuánto vale la función en 1, por ejemplo. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto vale la función en 1? ¿Qué hicieron? Para Dos decir por que uno. Reemplazamos el 1 en la función. bueno, reemplazo el 1 en la función, es decir, que hago 2 por 1. En 0, lo mismo, hice la misma cuenta, es decir, reemplazo el 0 en la x y me queda 2 por 0. ¿Ah? ¿Cómo encuentro el valor de f en x1? ¿A qué va a ser igual? A 2, es decir, ¿qué hago? Reemplazo el x1 en la función. Me va a quedar 2 por x1. ¿Se entiende? ¿Y cómo haría para hallar f de x2? F de x2. Lo mismo, reemplazo el x2 en la función. Es decir, que será 2 por x2. ¿Ah? Pero si x1 es distinto de x2, ¿será cierto entonces que al reemplazar 2 por x1 es distinto de 2 por x2? Y sí, porque si este es distinto de esto, entonces 2 al multiplicarlo por 2, 2 por esto va a seguir siendo distinto de 2 por esto. ¿Se entiende? Y con eso pruebo que la función es inyectiva. ¿Está? ¿De acuerdo? O la otra forma, a lo mejor conviene la forma de acá abajo. Quizás para probar que la función es inyectiva, quizás me conviene hacer al revés. Es decir, bueno, voy a suponer que f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a suponer? Que si la f de x1 sería 2 por x1. Si fuera 2 por x1 igual a 2 por x2, y bueno, esto es una igualdad. En una igualdad yo puedo simplificar o dividir de los dos lados, dividir todo por 2, y en ese caso, ¿qué me quedaría? Que x1 es igual a x2. ¿Se entiende? Es decir, ahí estoy usando esa otra forma, que por ahí es más fácil. Yo digo, si se cumple que f de x1 fuera igual a f de x2, y bueno, se tendría que cumplir que f de x1 es esto, 2 por x1. Y eso tendría que ser igual a f en x2, que es esto, 2 por x2. Pero si se cumple eso, bueno, este 2 se puede simplificar con este 2, ¿y qué me quedó? Que x1 igual a x2. Entonces, esta función es inyectiva. ¿De acuerdo?
También hay una forma gráfica fácil, así como se acuerdan el criterio de la recta vertical para decir si era función o no. Bueno, también hay un criterio de la recta horizontal, se llama, para saber si la función es inyectiva o no. Criterio de la recta. A ver si cambio de marcador un poquito más, que se vea un poco más. Criterio de la recta horizontal, ¿sí? ¿Qué me dice? Que si yo tengo la gráfica de la función y trazo una recta horizontal, en cualquier parte que yo trace esa recta horizontal y me corta la gráfica en un solo punto, por ejemplo acá, trace una recta horizontal y corta la gráfica en un solo punto, entonces la función es inyectiva, ¿sí? Entonces el criterio dice que toda recta horizontal, Una pregunta, profe. ¿sí? La recta vertical serviría para saber si es sobreyectiva, ¿verdad? No, la vertical era para saber si una gráfica es función o no. Si la Ah, recta me corta en más de un punto, digo que no es función. Si la recta vertical me corta en un solo punto a la gráfica, entonces es función. Para ver si era sobreyectivo o no, tenía que comparar la imagen con el conjunto de llegada. Si la imagen ah, está igual al conjunto de llegada, entonces era sobreyectiva. ¿De acuerdo? sí, sí. Y Gracias. la recta horizontal es para ver si es inyectiva o no. Entonces, si toda recta horizontal corta a la gráfica en un solo punto, entonces se trata de una función inyectiva. Entonces la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Y me Entonces, falta profe, para... Sí, por definición, nunca una función puede ser sobreyectiva e inyectiva. sí, sí, sí. Una función, por ejemplo, esta función que puse acá, la función lineal, es inyectiva, ¿sí? Y acá si vos construís la imagen de esta función, ¿qué sería? La imagen de esta función, ¿qué me Todos va a los dar? reales. Todos los reales. Y entonces el conjunto de llegada, como no lo explicité, en este caso no lo explicité, suponemos que el conjunto de llegada serían todos los reales, si no les tendría que haber dicho f, la función f definida, como dijimos hoy. Si yo le pongo así, definida de R en R, ¿tá? Entonces, en esta función, el conjunto de llegada sería R y la imagen, como dijimos, también es R. Entonces, esta sería una función que es sobreyectiva y también es inyectiva. De hecho, entonces, esta función, vamos a decir que se trata de una función biyectiva, que es la otra definición que vamos a poner ahora. Que para que una función sea, bueno, ahí está explicado lo de la recta horizontal que les decía. Fíjense que esa recta corta en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. ¿Bien? Y después viene una función que sea, como es la pregunta que hacías vos, una función si puede ser inyectiva y también sobreyectiva, sí. Esa clase de función se llama biyectiva. Una función es entonces biyectiva cuando es inyectiva y también sobreyectiva. ¿De acuerdo? Bi quiere decir dos, es decir, que cumple las otras dos propiedades. Es inyectiva y también es sobreyectiva, entonces directamente decimos
que la función es biyectiva. Por ejemplo, la función lineal es un caso de una función que va a ser siempre biyectiva. Porque como ya dijimos acá, es inyectiva y además dijimos que la imagen, el conjunto de todos los números reales, coincidiría con el conjunto de llegada, que a lo sumo puede ser R, más grande que R, no podría ser, algo que pongamos los complejos, que no lo vemos. Entonces, esta sería una función sobreyectiva y también inyectiva, entonces decimos que es biyectiva. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bien. Bien. Avanzamos. Algo que ustedes por ahí ya tienen la idea de cuando una función es creciente o decreciente. O sea, viendo la gráfica ustedes se dan cuenta. Hasta ahora cuando hablamos de clasificación de funciones nos referimos a lo que vimos recién. Si la función es inyectiva o sobreyectiva o biyectiva o ninguna de esas tres cosas. Pero también a las funciones las podemos clasificar o podemos decir con respecto a su gráfica si es creciente o decreciente. Es otra característica de las funciones, ¿sí? Como les decía, si ustedes miran la gráfica de una función, como esa que había dibujado hoy recién, una función lineal, por ejemplo, una función lineal como esta, tiene un cierto comportamiento a medida que me voy moviendo sobre la gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense, intuitivamente, sin saber nada de la definición, ¿qué me dicen? Si ustedes miran esta gráfica, ¿será creciente o decreciente? Creciente. Creciente, o sea, si yo la miro de izquierda a derecha, los valores de la función como que van aumentando. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo la gráfica de una función que sea, por ejemplo, así. Esta es otra clase de función que la vamos a ver más adelante. Algunos capaz que ya la han visto en el secundario. Que tiene una forma así. Pero, ¿cómo la ven a esta? ¿Que va creciente o va decreciente? Decreciente. Decreciente. Es decir, que cuando yo me muevo de izquierda a derecha sobre los puntos de la gráfica, los valores de I van disminuyendo, van decreciendo. ¿Sí? Entonces, es ahí la definición que tienen en la transparencia o en la pantalla. Diremos que una función definida en un intervalo I es creciente primero, creciente, fíjense allá en la transparencia, si el valor de f de x1 es menor que el valor de f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. Es decir, creciente la primera, sí. Veamos esta que dijimos que era creciente. Yo tomo un valor de x1 menor, como decimos, menor porque vamos mirando de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, supóngase que tomo este valor que sería el x1 y tomo un valor x2 que estaría más grande a la derecha, es decir, por acá, el x2. x1 menor que x2, ¿lo ven? Un valor de x1 que esté a la izquierda del x2. Entonces, si x1 menor que x2, ¿y cómo es el valor de la f? O sea, f en x1 con respecto al que está acá arriba, que sería f de x2. Menor. Menor. Sí, entonces pasa esto de que dado x1 menor que x2, y entonces la f en x1 también es menor que la f en x2, es una función que es como esta, creciente. ¿Se dan cuenta? Si en cambio ocurre lo que pasa en esta otra, que es decreciente. De nuevo, yo tomo un valor de x1 que esté a la izquierda del x2, que podría estar, por ejemplo, acá. Si está a la izquierda, quiere decir que x1 es menor que x2. Pero ¿cómo son las imágenes acá? Es decir, que acá voy a decir que si x1 fuera menor que el x2, pero ¿qué ocurre con la f en x1?
Es mayor que es mayor X2. a f en x2, eso es el caso entonces de una función que es como esta, decreciente, ¿lo ven? Al tomar un x1 menos que el x2, el valor de la f en el x1 es más grande, está más arriba que el valor de la f en x2. Entonces está una función que es decreciente, ¿sí? Para todo, como dice ahí, x1, x2 perteneciente a un i, a un intervalo, ¿sí? Siempre miramos el crecimiento dentro de un intervalo. Puede ser que una función sea creciente en un pedacito, en un intervalo, y después decreciente. Como por ejemplo, una parábola. En parte crece y en parte decrece. Si yo tengo, por ejemplo, esta parábola que es así, acá tengo el vértice, supóngase que está en el punto 3, 5, 3, 5. Entonces, esta función, ¿sí? No sé cuál será la fórmula, pero digo, ¿hasta dónde crece y hasta dónde decrece? De menos infinito hasta el valor del el intervalo de crecimiento o decrecimiento lo miramos con los x siempre, en el x sobre el eje x, ¿sí? Entonces digo, de menos infinito hasta el 3, en ese intervalo, ¿cómo es la gráfica de esta función? Creciente. Siente. Ahí va, fíjense que sería este pedacito. ¿Se dan cuenta? En ese intervalo la función es creciente. Y de 3 a infinito es decreciente. De 3, en este caso, de 3 a infinito, la función es decreciente. O sea, una función puede ser en parte creciente, en parte decreciente, puede tener muchos intervalos donde es creciente y muchos intervalos donde es decreciente, ¿sí? Pero bueno, los intervalos lo van reflejando, digamos, sobre el eje X, ¿me entiende? Bueno, esta es otra característica de las funciones, donde crece, donde decrece, si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Y otra que vamos a ver ahora es con respecto a lo que llamamos la paridad de la función. Es decir, cuando una función es par o impar. Vamos a ver, ¿sí? Y eso se dice paridad. La paridad por ahí es importante porque si la función tuviera la característica de ser par, la ayuda que me da en cuanto a la gráfica es que si una función es par, es simétrica respecto al eje Y. Por ejemplo, la función cuadrática que habíamos dibujado hoy, si yo partiría la hoja justo sobre el eje Y, se reflejaría un lado y el otro de la parábola. Es decir, coincidiría esta mitad con la otra mitad. O sea, es simétrica, decimos, respecto al eje Y. Esa es una función que sería par, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, en una función, si yo sé que es par, me gasto por ahí haciendo una tabla de valores para los valores de x positivo y ya sé que los mismos valores va a tomar para los otros x negativos. ¿Me entiendes? Es decir, esta función va a valer lo mismo en 2, que me daría 4, que en el menos 2, por ejemplo. ¿Ah? O sea, yo sé que la función vale lo mismo en el 2 que en el menos 2. Entonces, vamos a decir que una función es par cuando f de menos x es igual a f de x. Y esto se cumple para todo x que pertenece al dominio de la función. Si una función cumple esto, de que al cambiarle el signo a la x, el valor de la f en el menos x me da lo mismo que el valor de la f en x, entonces esta es una función que es, decimos, par. Una función que es par. Vale lo mismo en el x que en el menos x, por ejemplo acá, en el 2 o en el menos 2. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo mi función
f de x igual a x al cuadrado más 3, por cambiar algo. ¿Sí? X cuadrado más 3. Yo quiero ver si es par, entonces digo, bueno, vamos a calcular f en menos x. Bueno, ¿y f en menos x qué es? Es reemplazar en la función, en donde tengo x, cambiarlo por menos x. Entonces, en donde tengo x al cuadrado, voy a poner menos x al cuadrado. Más 3 sería. ¿Está bien? Es decir, reemplacé en la función cambiando la x por menos x. ¿Y esto me daría lo mismo? Sí, porque menos x al cuadrado, en definitiva, sigue siendo lo mismo que x al cuadrado más 3. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, al cambiarle el signo a la x me quedó la misma función. Es decir, me quedó igual a la función que tenía al principio, igual a la f de x, la función que tenía al principio. Entonces, si pasa esto, esta función, entonces f de x es par. ¿De acuerdo? Una función que es impar, en cambio, lo que ocurre es, o lo que va a ocurrir, que al cambiar de signo a la x, cambia toda de signo la función. Es decir, que si yo hiciera f de menos x, me tiene que quedar menos la f en x. Es decir, me tiene que quedar la función con un signo menos adelante, la función cambiada de signo. ¿Tá? Y esto ocurriría, por ejemplo, en la función, si fuera f de x igual a 2x al cubo más 1, por ejemplo, ¿sí? Si yo hiciera o quisiera comprobar si esta función es par o impar, siempre arrancamos poniendo f en menos x, es decir, calculando f en menos x, ¿sí? Si me queda la misma función, entonces decimos que es par. Si me queda la misma función, pero toda cambiada de signo, va a ser impar. Y a veces no ocurre ni lo uno ni lo otro, entonces no es ni par ni impar, decimos, ¿sí? En este caso, si yo voy a hacer f en menos x, reemplacen el menos x en la función. Voy a poner 2 por menos x elevado al cubo más 1, ¿está bien? Me queda menos x elevado al cubo, es como si me quedaría menos 2 por el x al cubo más 1, ¿está bien? Es como que el menos que está elevado al cubo lo puedo sacar afuera, ¿me entienden? ¿Me quedó la misma función que tenía? No, la misma función no. ¿Me quedó toda la función cambiada de signo? No. No, porque acá debería haber quedado un menos 1. ¿Se entiende? Entonces, esta función es, digamos, es distinta de la f de x, pero también es distinta de la función cambiada de signo. Era menos la f de x. ¿Está bien? No es ni par ni impar. O sea, no me quedó toda cambiada de signo, ni tampoco me quedó la misma función. Entonces, no es ni par ni impar. Pongamos un ejemplo de una que sí que sea impar. Otro ejemplo. Pongamos x al cubo más 2x. Veamos esta función que ocurre cuando yo quiero hacer g en menos x. ¿Sí? G en menos x. Cambio todas las x por menos x. ¿De acuerdo? Acá voy a poner menos x al cubo y acá sería... Son las 8. Ya cortamos, ya terminamos. Quiero llegar a por lo menos hasta acá y ahí terminamos. Menos x al cubo y 2 por menos x me quedaría, entonces reemplazo. ¿Qué me queda? Este menos, que está elevado al cubo, lo puedo sacar afuera. Menos
y acá 2 por menos x es lo mismo que menos 2x, ¿de acuerdo? Y esto, el menos, fíjense, es como que el menos lo podría sacar factor común, como si fuera un menos 1, y me quedaría menos o menos 1 por x al cubo, y acá sería más 2x. Entonces, fíjense, el menos como que lo puede sacar afuera, más factor común, y acá ¿qué me quedó? Menos o menos 1 por, es lo mismo que menos, ¿y esto quién es? La función F de que X. tenía al principio, la f de x. Entonces, fíjense que Perdón, profe, me ¿sí? confundí, es G de X. G de x, exacto. Es la función que tenía al principio, toda cambiada de signo, ¿se entiende? Entonces, salimos de g de menos x y obtuve la menos la g de x, es decir, toda la función cambiada de signo. Esta sí sería una función que entonces es impar. Bueno, dejamos acá por hoy. La semana que viene, como les había dicho, nuevamente tenemos paro, lamentablemente. Lo que falte o lo que corresponda a dar la otra semana, se los dejo en un videito, o si no, lo retomaremos la próxima clase. ¿Tá? Creo que con esto igual tienen para trabajar ya con el práctico 2, casi todo el práctico 2, nos queda lo de inversa solamente. Así que pueden avanzar bastante con esta teoría, con la práctica pueden avanzar bastante. ¿Sí? Así que en todo caso, si no les dejo el próximo video, lo retomaremos la próxima clase. Acuérdense que tienen el parcialito la semana que viene, ¿sí? Que va a ser virtual. ¿Eh? Ya les vamos a poner el aviso en el aula virtual en cuanto al horario y todo eso. ¿Sí?